Buenos días a todos. Vamos a comenzar con este congreso sobre la Primera República Española, 1873-1874, que es posiblemente, como me señalaba antes la profesora Gómez Ferrer, el último de los eventos dedicados a la Primera República en conmemoración de su bicentenario que tenga lugar, porque estamos ya en una fecha pues bastante terminal del año 24. ¿Qué decir de la Primera República y del interés de su estudio? Realmente parece que el estudio de las repúblicas primera y segunda lo que nos debe llevar siempre es a un mayor aprecio de la monarquía, porque fueron periodos especialmente convulsos. La Primera República se decía que la razón de su fracaso era que se trataba de una república sin republicanos. La Segunda República a veces se ha hecho hincapié en la razón de su fracaso, en el exclusivismo republicano, aunque, como diría Alejandro Lerroux en sus memorias, quizá fuera más propio hablar del exclusivismo neorrepublicano, porque los republicanos históricos ya eran otra cuestión. Es una república donde se dan casos tan curiosos como que un presidente pues abandone directamente el poder y se vaya a Francia, como por cierto había hecho anteriormente un rey. No hay que olvidar que la Primera República surge cuando el rey decide que aguante a los españoles, por así decirlo, que no tenga otro remedio, que no era su caso, y por eso se vuelve a su Italia nativa. Se trata de un periodo convulso y que además tiene la mayor parte de su historia en torno a una república ducal, por así decirlo, siguiendo el modelo de MacMahon con el general Serrano, que sin embargo es lo que menos se estudia. Y si vemos los meses que duró una cosa y otra, pues dura algo más, si no recuerdo mal, unos días más, lo que es la República del general Serrano, que los 4 famosos presidentes de la Primera República. En cualquier caso, es un tema que merece la pena estudiar, merece la pena profundizar en su conocimiento, y para ello es muy de agradecer que Jorge Vilches y Carlos Gregorio Hernández hayan organizado este congreso que ahora nos reúne y que además podamos contar en la inauguración con una conferencia de la profesora Gómez Ferrer, mi antigua profesora de doctorado y de la que guardo siempre pues, un recuerdo magnífico en el curso que nos dio sobre la espuma, con el estudio de la literatura a través de la obra de Palacios Valdés. Bien. Por mi parte, cedo a continuación la palabra ¿a quién cedo la palabra? A don Luis Togores, y yo lo que lamento también decir es que no me voy a poder quedar precisamente a la conferencia de la profesora Gómez Ferrer, porque en Carlos Gregorio me había informado en su día del Congreso, había dicho que sí, que estaría y tan feliz, pero se olvidó el pequeño detalle de comentárselo a mi secretaria, que es la que sabe lo que yo hago en cada momento, y entonces en estos momentos estoy fugado de una reunión a la que deberé regresar, ¿no? Pues bien. En primer lugar, por tanto, cedo la palabra a don Luis Togores, que asiste en lugar de la rectora, que yo creo que debe haber ocurrido algo por el estilo. Pues Luis, bueno, cuando quieras. Lo que solo voy a señalar es que esto es una actividad de la universidad, pero a través del Instituto CEU de Estudios Históricos, de lo cual el presidente es el profesor Bullón y yo soy el secretario. Nosotros, el instituto, tiene desde hace muchos años una doble vertiente, que es la vertiente puramente académica e investigadora, y precisamente este congreso está en esa parte, digamos, del instituto, y luego tiene otra vertiente de alta divulgación, dedicada fundamentalmente pues, a temas de documentales, podcasts, etcétera, para hacer llegar de una manera accesible a la historia de España. De hecho, y lo anuncio como primicia, estamos ya preparando un documental sobre la Primera República que lo va a hacer el guión el profesor Carlos Gregorio Hernández, dentro de la serie esa de documentales que hace el CEU. Y bueno, sencillamente agradecerles que estén aquí. En nombre de la rectora no creo necesario decirles que saben ustedes que están en su casa y que nos tienen a su disposición para cualquier cosa que necesite. Muchas gracias. Pues muy bien, a continuación tiene la palabra el profesor Carlos Gregorio Hernández, director del Instituto de Humanidades. Muchas gracias, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, querido Alfonso Bullón de Mendoza, vicerrector de profesorado, Luis Togores, y también secretario del Instituto de Estudios Históricos, Guadalupe, que está aquí en la mesa, Gómez Ferrer, Jorge, profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, con quien comparto la dirección del Congreso. Juan Carlos Lafría, rector honorario, y no sé si se me escapa alguien más. Entre los presentes, evidentemente, saludar a todo el público que está en la sala.
y a los futuros que lo verán, porque el congreso se va a grabar y va a quedar colgado en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Históricos. Es una de las buenas obras que hace este instituto. Es para mí un placer poder presentar este congreso dedicado a la Primera República Española, 1873-1874. Comencé a trabajar en él hace aproximadamente 2 años, a finales de 2022. Pero era un evento que ya venía rodándose. Luis Togores, entonces director del Departamento de Humanidades, secretario del Instituto de Estudios Históricos, me encargó que se materializara. Para llevar adelante esa tarea, el apoyo fundamental, obviamente, ha sido el propio Jorge Vilches, como codirector y especialista auténtico en el tema. Yo no lo soy, evidentemente, en el grado que lo es él. Pero también la ayuda de gente que está por aquí, como Eduardo de Mesa, que ha hecho de todo para que esto sea posible, mandar correos, contratar viajes, encargar carteles, todo eso, que es un trabajo que está detrás y que es siempre de agradecer. Pablo Higueras, que suplió a Eduardo durante unos días del mes de julio. Quiero agradecer a todos también su implicación, porque hay más gente que trabaja para que un congreso salga adelante. Comunicación de la universidad, relaciones institucionales, protocolo. Hay mucha gente siempre que ayuda, o otros compañeros, profesores, que van a ir presentando a algunos de los intervinientes, que siempre es de agradecer. Por supuesto, a los ponentes y comunicantes su participación, ¿no? El programa que hemos preparado incluye una amplia variedad de temas, gracias a ellos, desde la conferencia inaugural de Guadalupe Gómez Ferrer hasta la de Pedro Carlos González Cuevas, el último día, que será ya el miércoles. Aquí participan especialistas del CEU, de la Universidad Complutense, de la Rey Juan Carlos, de la Universidad de Alcalá, de la Universidad de Sevilla, de la UNED, de la Universidad de Leeds y de otros centros, ¿no? ¿Por qué estudiar la Primera República Española hoy? Hace un año, en una de las formaciones que nos ofrece la Universidad CEU San Pablo, dedicada a aprender a manejar Copilot, una herramienta de inteligencia artificial, le hice esta misma pregunta. Hace 2 días el profesor Juan Carlos Domínguez Nafría creo que hizo un juego parecido al que yo preparé. Y le pregunté a Copilot, ¿por qué estudiar la Primera República Española hoy? Les pido que presten atención a los detalles de la respuesta, que fue la siguiente. Estudiar la Primera República Española es relevante para comprender los orígenes de la España contemporánea. La Primera República fue muy breve. Fue un periodo de importantes cambios políticos y sociales que sentaron las bases de la España moderna. Ofrece también lecciones sobre inestabilidad política, pues estuvo marcada por diversos conflictos internos. Sucedieron reformas significativas como la reforma agraria, la separación de la Iglesia y el Estado. Sus ideales fueron democráticos y federales. Se trató de construir un Estado republicano cuyos ideales siguen siendo relevantes en el debate político actual. Con eso repregunté varias veces y le dije que es breve. Tuve que hacer alguna aclaración para que la conversación no se fuera por otro derrotero. Su respuesta fue, duró aproximadamente, es entrecomillado, duró aproximadamente 11 meses, desde el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874. Entonces le dije, dices que duró 11 meses, pero el lapso de tiempo que mencionas es mayor. ¿Cuánto duró? Y respondió, tienes razón, me equivoqué en mi cálculo. La Primera República Española duró casi 23 meses. Esta mañana he hecho la misma comprobación y hemos tenido el mismo diálogo, lo tengo guardado, y resulta que no aprende. Que Copilot, en mi propia cuenta, en un año no se ha dado cuenta que 11 meses no son 23 meses. Si ustedes leen las primeras palabras, las primeras páginas del libro de Jorge Vilches, publicado en Espasa, leerán que la Primera República no acabó el 3 de enero de 1874, con el golpe del general Pavía, como se ha contado muchas veces. Ni tuvo solo 4 presidentes, sino 5, como ha dicho Alfonso Bullón, contando al general Francisco Serrano, que presidió la República durante más tiempo que la suma de los anteriores. En esto Copilot ahora sí acierta, pues enumera que los presidentes fueron Estanislao Figueras, Francisco Pi Margall, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, Francisco Serrano Domínguez. Está lleno de contradicciones el relato de Copilot. Insistía esta herramienta de Microsoft, ¿fue tan distinta la Primera República a los periodos que la precedieron y la sucedieron? Resumo la respuesta para no alargarme. Copilot dice sí, fue distinta. Pero para Copilot, el reinado de Isabel II también estuvo marcado por la inestabilidad política y el sexenio fue igualmente un intento de modernizar y democratizar el país y también estuvo lleno de conflictos y divisiones. Cuando le advertí de los parecidos, reculó.
A la IA solo le faltó acabar parafraseando a Castelar, cuando declaró en las Cortes Republicanas: yo he creído siempre que la Revolución de septiembre de 1868 llevaba en su seno la República, como la semilla la raíz, como la raíz la planta, como la planta el fruto. La República, la primera, vino gracias a unas Cortes monárquicas. La discontinuidad en la comparación llega con la Restauración borbónica, que para mí se realza en ese contexto, donde comienza a suceder una relativa estabilidad para España. Le recordé a Copilot que durante la Restauración se recuperan normas del sexenio, pero a veces el diálogo con una inteligencia artificial puede ser complicado. E hice una pregunta muy directa. ¿La Primera República fue una fábrica de monárquicos? La primera opinión de Copilot ante esta cuestión es que los reaccionarios fueron los responsables de su fracaso, que es otro lugar común sobre la Primera República. Pero luego añade que la República no fabricó, entre comillas esa palabra, monárquicos. Su fracaso y la inestabilidad que la caracterizó sí contribuyeron a que muchos españoles apoyaran el retorno de la monarquía como una forma de estabilizar el país. Algo de esto que recoge la tecnología estaba ya en Pérez Galdós, que al empezar su episodio nacional dice que al tablado de la República lo caracterizan las fatigas, desazones y horribles discordias que afligieron a esta patria nuestra, tan animosa como incauta, y por fin el traqueteo nervioso y epiléptico que la precipitó a su desdichada caída. Hay otras memorias alrededor de la Primera República que influyen en estas herramientas que nos rodean. A la cuestión, ¿cómo afectó el movimiento republicano al final de la Primera República?, Copilot nos dice que el final de la Primera República tuvo un impacto profundo y duradero en el movimiento republicano en España, que fue un golpe duro para el movimiento republicano, que proporcionó valiosas lecciones y experiencias que influyeron en futuros esfuerzos republicanos en España, se refiere a la Segunda República. Una de las expresiones que usa es que los partidarios de la Segunda República trataron de evitar los errores de aquella experiencia. Hoy por hoy, preguntarle a una IA sobre un hecho pretérito dice más de nosotros y la memoria que hemos ido construyendo de aquel acontecimiento, incluso con errores notorios, que del acontecimiento en sí. Los mitos del relato progresista saltan en cada paso que damos para indagar en aquel periodo convulso y difícil, siguiendo otra vez a Pérez Galdós. La historia de aquel año es selva o manigua tan enmarañada que es difícil abrir caminos en su densa vegetación. No solo por el camino de la IA, también por otros. Hoy, mañana, pasado nos toca repensar la Primera República a la luz de problemas nuevos y aprovechar aquella experiencia para tratar de alumbrarlos. Muchas gracias. Jorge, cuando quieres. Empiezo dando las gracias, como siempre, a don Alfonso Bullón por acoger congresos de este tipo que son enriquecedores y que sería imposible en otros lugares, a Luis Togores por su labor en el Instituto de Estudios Históricos, que también es impagable, a Guadalupe Gómez Ferrer, al cual admiro profundamente y agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros para la conferencia inaugural, y a mi compañero y amigo Carlos Gregorio Hernández, que hay que decir que, aparte de un gran profesional, docente e investigador, es un estupendo organizador de congresos de este tipo, lo hace muy bien. Y además le ayuda a adelgazar, que es impresionante como la labor que desarrolla, ¿no? Después de sus palabras, claro, a mí solo me queda insistir en algunas de las cosas que él ha mencionado y que a mí me interesaron profundamente cuando abordé el episodio de la Primera República, que es la cantidad de mitos y, por tanto, de falsedades que se han venido encima de aquel periodo de la historia de España tan convulso, pero también tan anticipador de otros que vinieron después, porque cuando yo he debatido con otros historiadores sobre la Primera República, lo que me he encontrado es un muro bastante alto, basado sobre todo en las intenciones de los republicanos y la doble vara de medir en cuanto a las acciones de ellos, de estos republicanos profundamente divididos, no solamente en cuanto a la democracia y a la libertad, sino también en cuanto a la representación y al respeto a los adversarios. Una cuestión de la que siempre hemos debatido es la cantidad de violencia que había en la Primera República y cómo determinada historiografía la ha blanqueado en función de quién la hacía y sobre quién y por qué, ¿no? Es como si una violencia estuviera bien hecha porque iba dirigida hacia el cumplimiento de una utopía y otra violencia estuviera mal porque era profundamente reaccionaria. Y yo creo que congresos y actividades y reuniones de este tipo nos ayudan
a desembarazarnos de esos mitos, de esas falsedades y acercarnos verdaderamente a lo que ocurrió durante aquel periodo que, desde mi punto de vista, debe alejarse de esta moda de las teorías críticas, de los sentimientos y una intencionalidad que entonces aquellos hombres y mujeres no tenían, y acercarnos al día a día de aquellas personas en su contexto determinado. Y eso la verdad que reconcilia al historiador con la verdad. Reconcilia al historiador con la verdad y permite extender esos conocimientos a la sociedad para que realmente, primero, se la deje de manipular con unos relatos del pasado construidos para sostener un discurso político del presente y también, como decía Carlos Gregorio, para sacar lecciones sobre nuestro día a día, sobre los políticos que nos rodean, el devenir y sus decisiones. Y lo primero que te das cuenta cuando abordas cómo llega la Primera República, cómo se desarrolla y cómo cae, es la responsabilidad, la importancia de la responsabilidad de las élites políticas, sobre todo los sistemas representativos, y cómo se van conjugando las reglas de juego, cómo se respeta la ley, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la necesidad de la separación de poderes, es fundamental para el mantenimiento de cualquier sistema representativo con aras de continuidad y eso nos debería servir para el día de hoy. ¿Cómo abordan lo que es el juego de la gobernanza? Ellos consideran a aquellos republicanos no solamente que deben ir deshaciéndose de los adversarios, a los que acaban considerando enemigos, sino que tienen que deshacerse de sus compañeros de bancada a los que consideran traidores o apóstatas a la verdadera idea republicana. Y cómo el régimen se va deshaciendo por la irresponsabilidad de la élite política. Luego, claro, deshacer otros mitos como la República vino por el impulso del pueblo. No es cierto, no es cierto. Y, como decía don Alfonso, era una república sin republicanos y continuó siendo un régimen sin republicanos. Y verdaderamente la República sí que fue una fábrica de monárquicos, pero de monárquicos convencidos. Es decir, gente que venía de haber hecho la revolución de 1868, que había expulsado a los Borbones con la idea de salvar a España, que es otra idea, de estar rodeados de políticos que nos vienen a salvar continuamente de nosotros mismos, se convierten a la monarquía como una fórmula de convivencia, porque no deja de ser otra cosa que una fórmula de convivencia. Y lo último, antes de dejar la palabra a doña Guadalupe, es la importancia del proyecto común. El proyecto común sobre el cual sostener la democracia, la libertad, incluso la unidad del país para progresar todos juntos. Cómo, desde la falta de responsabilidad de las élites, el crecimiento de las oligarquías locales sobre la base del exclusivismo y montar un gobierno particular para ellos mismos. La falta de conciencia en los dirigentes políticos de que las normas están para ser cumplidas y que es muy importante, aquí, Torcuato Fernández Miranda, ir de la ley a la ley. ¿Para qué? Para evitar las revoluciones. Como decía Cánovas, una persona honrada solo participa en su vida en una revolución y eso porque no sabe lo que es. Las revoluciones acaban con un país y además decían, uno sabe cómo empieza una revolución, que es derribando, cuando empieza la revolución del 68, se dedican a pasear por Madrid y acabar con todos los símbolos monárquicos hasta que llegan a la embajada de Prusia y encuentran algo que parece un símbolo monárquico y le salen dos bigardos prusianos diciendo esto no es España, esto no es España, ¿no? Bueno, en fin, saben cómo empieza una revolución, pero no saben cómo termina. Las revoluciones es una espiral radical que acaba siempre en manos de los peores, de aquellos que consideran que el país es suyo, que es patrimonio personal. Y así no se monta un régimen representativo. Cuando cae el 3 de enero, el país lo aplaude. Cuando Pavía da el golpe de Estado, que conocía a todo el mundo, es un golpe de Estado del cual me tocará a mí hablar, bastante infrecuente en la historia política. No hay secretismo alguno, lo conocía a todo el mundo. Salía en la prensa, no hay nada más que consultarla. Bueno, cuando da el golpe de Estado, no solamente lo aplaude todo el mundo, sino sabe por qué se da. Y es para que no se forme un gobierno basado en el desorden, un gobierno que pretendía dar alas a los cantonales y desmontar el ejército. El ejército en un país que estaba inmerso en dos guerras civiles peninsulares.
Y cuando cae el 29 de diciembre del 74 la República por llamarla de alguna manera, del general Serrano, porque no la reconoce nadie, los únicos que le reconocen es la Alemania de Bismarck, y con la idea de que sea un sistema provisional hasta que llegue don Alfonso, hasta que lleguen los Borbones, cuando cae tampoco pasa nada. Es decir, el país, salvo España, salvo determinados núcleos muy pequeños de esos federales armados que dicen somos pocos pero venimos a salvaros, el país aplaude que por fin se vuelva al orden, a la estabilidad, que es la base del progreso y del ejercicio de las libertades, ¿no? Y sobre esto va este congreso. Hemos tratado de reunir conferenciantes y amablemente ponentes que vienen a insistir en esas otras facetas de la Primera República que explican esos 2 años tan convulsos que acaban por cambiar el país y, digamos, darle una vuelta de tuerca madura a nuestra política. Y bueno, y con esto termino y cedo la palabra gustosamente a doña Guadalupe. Pues muchísimas gracias, Jorge. De nuevo, mi felicitación a los organizadores del Congreso y, como decía, yo no tengo más remedio que ausentarme, pero si hay algo que he ido aprendiendo en los últimos tiempos es que siempre me toca perderme lo más interesante.